En el siguiente video se dará una explicación sobre nuestro proyecto, el cual consistió en medir las diferencias en las temperaturas en una hielera en dos situaciones, con sal y sin sal, en las cuales por dentro había 8 latas, 4 vacías y 4 llenas, además de cierta cantidad de hielo y agua. Una parte importante de este experimento es la fundamentación teórica que viene a través de este experimento, ya que este se basa en los principios de la termodinámica, por lo que consideramos como primer concepto importante lo que es la refrigeración pasiva, que es prácticamente lo que se basa el experimento. Esta misma consiste en enfriar un sistema sin el uso de energía externa, como sistemas mecánicos o compresores que ayuden a bajar la temperatura. Esta principalmente se utiliza aprovechando las características de los materiales, como la conductividad del material, a qué tanto se disipa el calor en el sistema, al igual que la convección térmica, que aprovecha el movimiento de los fluidos dentro del sistema. Además, otro principio a considerar es el principio cero en termodinámica, el cual consiste en el equilibrio de las temperaturas de todos los objetos involucrados, en donde las temperaturas más altas se transfieren a los cuerpos más fríos, hasta llegar a lo que es una temperatura de equilibrio. Por otro lado, involucrándonos un poco más de fórmulas, tenemos la ley de Fourier, la cual habla de que los materiales conducen el calor de distintas maneras y a distintas rapidez, por lo que el que un cuerpo se pueda enfriar o se caliente más rápido dependerá de su conductividad térmica. El experimento se lleva a cabo de dos maneras. En la primera se necesitó una hielera, 4.25 litros de agua, 2.21 kilos de hielo, 4 latas vacías o 4 llenas, cinta y un sensor de temperatura. Todos los materiales fueron insertados dentro de la hielera, también así como el sensor de temperatura que se fue pegado a la tapa de la hielera con cinta. Esto fue más que nada para medir la temperatura del ambiente que se encerraba dentro de la hielera. Esto lo dejamos actuar por 45 minutos y obtuvimos los siguientes gráficos y se muestra que llegamos a una temperatura ambiente mínima que fue a 16 grados. Para la segunda etapa ocupamos los mismos materiales, sin embargo en esta ocasión agregamos 600 gramos de sal. Igual todo se insertó dentro de la hielera, incluyendo la sal. Sin embargo, para esta ocasión agregamos 1 kilo de hielo y colocamos el sensor de temperatura dentro del agua para medir cómo cambiaba esa temperatura. Lo dejamos actuar por 42 minutos y en el siguiente gráfico se muestra que llegamos a una temperatura mínima de 3.97 más o menos, pero poco tiempo llegó a una temperatura de 4 grados. Yo me encargué del desarrollo del experimento, así como sustituir variables en la ecuación que proporcionó Mike. Hola, yo me encargué de la instalación del termómetro y de sellar la tapa y de pasar los datos y digitalizar la fórmula. Lo que a mí me tocó fue la configuración del software Pasco, además de hacer las conexiones en cuanto a la máquina principal para la toma de datos. En la parte de la experimentación física ayudé en el aspecto de que ayudar a rellenar la hielera con diferentes materiales como fue el agua y el hielo, y también ayudar a conseguir el hielo cuando fue necesario. Lo que hice fue conseguir los materiales, así como el hielo para las prácticas, y medir la temperatura de todos los materiales. Muy bien, ahora para nuestro análisis de datos y resultados. Bien, primero que nada, en el caso sin sal, la temperatura inicial del agua marcó 24.7 grados centígrados y la del hielo 0 grados centígrados. Matemáticamente, nuestra temperatura final teórica debió haber sido de menos 5.54 grados centígrados, pero en los datos experimentales reales la temperatura fue diferente, ya que la máxima fue de 24.5 grados centígrados y la mínima apenas alcanzó los 17 grados centígrados. Esa diferencia con la teoría se debe a varios factores, como a la pérdida del frío en el ambiente y la precisión de los instrumentos de medición. Luego repetimos el experimento agregando sal. La teoría nos indicaba que la temperatura final debió llegar a menos 5.28 grados centígrados, gracias al descenso crioscópico de la sal. Sin embargo, nuestros datos reales mostraron que apenas si la temperatura bajó hasta un mínimo de 3.94 grados centígrados y un máximo de 4.4 grados centígrados. Aunque sí hubo una reducción considerable de temperatura, no fue tan extrema como la predicha matemáticamente, es decir, no llegó a los menos 5.28 grados centígrados que se habían previsto gracias a nuestra fórmula y análisis de datos. Bien, por último, comparando ambos casos, vemos que efectivamente el uso de la sal disminuyó más la temperatura en comparación con la del agua sin sal.
Esto sucede gracias a que la sal interviene con el equilibrio térmico del hielo, absorbiendo más calor y retrasando su congelación. Este principio se usa en la conservación de alimentos y en algunas veces en la industria farmacéutica, ya que en estas se emplean mezclas de hielo con sal para poder mantener las temperaturas muy bajas sin necesidad de congeladores. En este experimento analizamos el cambio de temperatura en una hielera con latas de aluminio, hielo y agua. Utilizando principios de calorimetría, nuestro objetivo fue medir cómo la temperatura variaba en diferentes condiciones y qué impacto tenían factores como la presencia de la sal. Esto cabe aclarar que fue en ambas prácticas que se comparó. Durante el primer experimento se realizó la prueba sin sal, así que colocamos el 10% de la capacidad de la hielera en hielo y el 20% en agua, junto con las 4 latas llenas y 4 latas vacías. La temperatura inicial medida en el software de la hielera fue de 24 grados y logró disminuirse hasta 16.4 grados. Luego repetimos el experimento agregando 300 gramos de sal al agua con hielo y midiendo la temperatura directamente en contacto con la mezcla, iniciando en 4 grados, bajando a 3.92 grados y finalizando en 4.72 grados. Para analizar los resultados utilizamos conceptos de calor específico del agua, el aire y el hielo, así como promedio de la temperatura, peso de las latas vacías y llenas. Notamos que la adición de sal no provocó una reducción drástica de temperatura como esperábamos, lo que podría deberse a la cantidad de hielo utilizada o a la capacidad térmica del sistema en su conjunto. Este experimento nos permitió entender mejor la transferencia de calor y cómo influyen distintos materiales y condiciones en la temperatura final de un sistema termodinámico. Muchas gracias.